Hola amigos y hermanos, nos vemos un día más para hablar acerca de la palabra del Señor. La palabra del Señor se encuentra en Juan, capítulo 13, desde el versículo 36 al 38. Dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Bueno, aquí podemos ver, cierto, que es la parte cuando se anuncia la negación de Pedro. El Señor Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Cierto? El Señor se refería a... Bueno, el Señor sabía todo lo que iba a ocurrir después, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el Señor estaba hablando en futuro, lo que iba a pasar más adelante, lo que iba a pasar después, ¿cierto? Más me seguirás después. Que estaba hablando el Señor acerca de la vida eterna, ¿cierto? Porque el Señor, Él sabía todo lo que iba a pasar después, que después de ser crucificado, iba a resucitar al tercer día, ¿cierto? Entonces, entre medio de eso, Pedro le dice: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y el Señor, dudosamente, ¿cierto?, Jesús le dice: ¿tu vida pondrás por mí? ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía que Pedro lo iba a negar, ¿cierto? Por lo tanto, le dijo así, porque el Señor todo lo sabe. Y el Señor conocía las debilidades de Pedro como sus fortalezas, ¿cierto? Y también ya sabía que Pedro no iba a ser capaz de soportar tanto agobio en el momento que lo tomaran prisionero al Señor, ¿cierto? Por lo tanto, iba a sentir miedo e iba a negar al Señor. El Señor todo lo sabe, ya sabía lo que iba a pasar con Pedro. Entonces el Señor le dice: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor sabía que el gallo iba a cantar 3 veces después de que Pedro lo negara, ¿cierto? Sin que me haya negado 3 veces. Entonces nosotros muchas veces nos podemos preguntar: ¿cuántas veces nosotros en el día podemos negar al Señor sin, tal vez conscientemente o inconscientemente? El Señor ya lo sabe. Cuando nosotros muchas veces, el Señor nos libre de eso, ¿cierto? Pero hay muchos hermanos que sienten vergüenza de decir que son cristianos, de decir que sirven al Señor, de decir que van a la iglesia, en su trabajo, en la universidad, en la escuela. Entonces eso también es una manera de negar al Señor. Y nosotros en la oración podemos decir: Señor, yo jamás te negaré, jamás te dejaré. Pero en el momento de ver qué es lo que va a ocurrir, muchas veces lo negamos por vergüenza, ¿cierto? Que el Señor nos libre de eso, de negar a nuestro Señor, porque el Señor sabe nuestros pensamientos, el Señor sabe si somos valientes al enfrentar el decir que somos cristianos, el decir que servimos al Señor. Era muy, ¿cómo se podría decir? Pedro se envalentonó demasiado al decirle al Señor: tu vida pondrás por mí, pero fue una valentía falsa, ¿cierto? Porque en el fondo, cuando ocurrió el que tomaran al Señor prisionero, él se acobardó completamente. Y todas las 3 personas que le dijeron: yo te conozco, yo sé que tú conocías al Mesías. Entonces, las distintas personas, ¿cierto?, que negaron a Pedro, podemos ver en el capítulo 18, en el versículo 15, dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta.
Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y le habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y después continúa, ¿cierto? En el versículo 25 dice: y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Cierto? Ahí podemos ver las 3 veces que Pedro negó a Jesús por temor, ¿cierto? Tal vez a que lo apresaran. Eso no sale en la Biblia, pero nosotros podemos tal vez deducir que por temor a que lo apresaran, que le pasara algo grave, ¿cierto? Lo golpearan. Por cobardía, ¿cierto? Tuvo mucho temor, se llenó de temor y negó al Señor. Y el Señor en esta hora nos recuerda que no debemos negarlo, ¿cierto? Que debemos ser valientes. Los que realmente seguimos al Señor debemos perseverar en el Evangelio y ser valientes. Y no negar al Señor Jesús, porque Él, su palabra dice que si nosotros le negamos, Él también nos negará delante del Padre que está en los cielos. Mas nosotros sabemos también que no nos debemos avergonzar del Evangelio. Si nosotros, el Señor hizo algo tan grande por nosotros. El Señor hizo algo tan grande por nosotros que dio su vida en aquel madero de la cruz. Fue golpeado, lacerado, ¿cierto? Hasta lo sumo el Señor fue humillado. Se vació en sangre prácticamente nuestro amado Padre Celestial. Y todo lo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para negarlo al Señor? ¿Cierto? Qué vergüenza realmente si lo negamos, Señor, vergüenza hacia nosotros mismos de negar a un ser tan maravilloso que dio la vida por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos al aceptarle en nuestra vida, al pedir perdón por nuestro pecado y accedemos a la salvación eterna. Que el Señor nos libre en esta hora. El Señor nos recuerda que jamás debemos negarle, que no seamos como Pedro. Mas sin embargo recordemos que Pedro después, ¿cierto?, se arrepiente y es un tremendo hombre de Dios. Pero en esta hora el Señor no nos habla de esa parte de la vida de Pedro, nos habla del principio cuando Pedro niega a Jesús. Espero que les haya gustado esta porción de la palabra en esta hora y la guarden como un tesoro preciado en su corazón y la pongan en práctica de no negar jamás a nuestro Padre Celestial, porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas, se sacrificó por nosotros. Hizo algo que nadie jamás haría por nosotros para que tengamos vida eterna. Por lo tanto, lo mínimo que podemos hacer nosotros es no negarlo ni sentir vergüenza por Él, por el Evangelio ni por nuestro Padre Celestial. Jamás negarlo. Que el Señor les bendiga en esta hora y nos vemos en una próxima oportunidad si nuestro amado Padre Celestial así lo permite. Que estén bien. Bendiciones.